Amén. Buenos días. Dele ese aplauso fuerte al Señor que está en este lugar. Es una alegría inmensa estar juntos en esta mañana. Me siento realmente parte de la casa. Estamos muy felices de estar acá. Ahora en un ratito está llegando mi esposa con mis dos hijas ya. Tengo a Connie de 5 años, que creo que ustedes conocieron, y Dios nos acaba de dar Catalina de 4 meses. Padre de mujeres, tengo que comprar algunas escopetas ahí. Y bueno, ahí yo sé que Dios se van a casar ellas con el Cordero, y así que no estoy preocupado porque Cristo viene pronto. No, mentira, es una broma. Algunos dicen, ¿por qué predica tanto el regreso de Cristo? Y soy padre de 2 mujeres, tiene que venir antes que lleguen a los 20. No. Estoy bromeando. Estamos muy felices de estar acá y quisiera que rápidamente podamos meternos bien fuerte en el espíritu. Yo tenía un sentir esta mañana de que el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, llenar el tanque de combustible de tu espíritu, de aceite, de unción, de presencia de Dios. Y creo que de eso se trata. Yo quisiera que mientras estoy compartiendo la palabra puedas fijar tu mirada en Él. Tuve esta impresión hace un momento cuando estábamos adorando que era como, vieron el tanque de combustible de un auto, y así como el auto para dirigirse necesita gasolina, nuestra vida necesita la unción del Espíritu Santo para llegar al destino que Dios quiere llevarte. Los tiempos que vivimos es imprescindible estar llenos de la presencia de Dios, llenos de la unción del Espíritu Santo. Y quisiera empezar esta mañana preguntándote, ¿cómo está tu tanque de combustible de unción? ¿Cómo lo sentís? Que seas sincero, ¿sí? Quiero que seas sincero con vos mismo y te preguntes si tenés que mirar esa aguja, no sé cómo lo llaman acá, ¿cómo está hoy? ¿Está en reserva? En el tiempo que vivimos en las naciones necesitamos que la unción del Espíritu Santo en nosotros esté en dimensiones altas. Por eso esta es una mañana donde yo voy a compartirte la palabra sobre esto y vamos a orar para que el Espíritu Santo llene nuestra vida de unción, llene nuestra vida de su presencia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Así que el título de esta enseñanza es Cultivando el aceite de la intimidad. Creciendo en el aceite de la intimidad, creciendo en el aceite de la presencia de Dios. Trajimos nuestros libros, si alguno los quiere al final, el libro Hijos de la Intimidad. Sé que varios ya me han testificado que lo están leyendo y espero que les sean de bendición. Este es mi mensaje favorito. Hoy no voy a hablar de la paternidad de Dios, de ser hijos, pero todo lo que Dios nos ha enseñado está en este libro, se los recomendamos. Sí quiero hablarles hoy sobre el mensaje de este libro. Grábense este principio que es poderoso. Lo que Dios nos habló en este libro es este pensamiento, esta premisa. Todo lo que nace en intimidad. Diga conmigo intimidad. Todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad transforma la realidad. Y casi que si agarras ese pensamiento estamos para decir amén e ir a trabajar en esto. Todo lo que nace en mi intimidad con Dios y se nutre en la comunidad del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, transforma la realidad. 3 dimensiones. Por favor, acompáñenme en esta mañana diciendo 3 dimensiones. 1, intimidad. 2, comunidad. 3, realidad. Cuando Satanás no puede detener tu intimidad y vos sos una persona de intimidad con Dios, lo que traba es tu vida de comunidad de cuerpo. Cuando Satanás no puede detener tu vida de comunidad y a vos te encanta estar en comunidad y adorar juntos al Señor, frena tu vida de intimidad. Pero si vos lográs conectar esto, tu intimidad con Dios, que es lo que te voy a hablar en este mensaje, tu comunidad, tu vida de cuerpo, probablemente hablé algo en el segundo mensaje en esta mañana. Cuando se une la intimidad y la comunidad, se transforma la realidad. Así que yo profetizo sobre tu vida que en este tiempo Dios va a restaurar tu intimidad, pero también Dios te va a hacer encontrar tu rol, tu don, tu lugar en la comunidad, en el cuerpo de Cristo. Y una persona llena de intimidad con Dios y que entiende la dinámica del cuerpo transforma la realidad. Necesitamos unción.
Antes de empezar a predicar, sé que no hay tanto tiempo, a mí me gusta profetizar, lo vamos a hacer al final seguramente, pero entiendo esto en el espíritu, que Dios quiere derramar una unción, Roger, sobre la casa de entendimiento en los tiempos, una unción profética. Hay un nuevo nivel de lo profético que Dios está soltando en el cuerpo de Cristo. Lo profético no es solo dar una palabra de conocimiento, eso es un aspecto de lo profético y es necesario. Cuando profetizamos, profetizar es decirle a otro lo que Dios le quiere decir, es ver a otro como Dios lo ve. Cuando yo logro ver a mi hermano Ariel como Dios lo ve, por ejemplo, yo estaba hace un rato al lado de él, esta es la vida de comunidad, y yo estaba diciendo: Dios, ¿cómo lo ves, Ariel? Puse mi mano sobre él y Dios me empezó a dar información en mi espíritu de cómo lo veía Ariel. Y yo, cuando puedo comunicar esto, estoy profetizando, estoy declarando lo que Dios siente por él. Yo, Ariel, sentía muy fuerte sobre tu vida la unción que estaba sobre Daniel. Yo te puse la mano y Dios me dijo: Daniel. Daniel fue un hombre que impactó el sistema en Babilonia. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre profético que aún entendía los tiempos. Daniel habló del regreso de Cristo miles de años antes. Tenía la habilidad de impactar Babilonia, pero también de entender los tiempos. Era una persona de tremenda intimidad, de tremenda unción. Y yo entiendo que viene esto sobre tu vida. Dios te levanta como un Daniel para esta generación. Serás un Daniel en la Babilonia moderna. Dios te está llevando a lugares de mucho impacto en el sistema, pero también Dios te lleva a lugares de dirigir, de dar destino, de traer luz a la iglesia en un espíritu de anticipación de lo que viene. Él es una persona profética y Dios hoy está potenciando lo profético en tu vida. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Profetizar es afirmar a una persona en lo que Dios dice. En este tiempo Dios va a traer entendimiento en los tiempos. Dios nos va a traer un entendimiento profético de dónde estamos y hacia dónde vamos. Quiero hablarte de Mateo 25, si puedes acompañarme en tu Biblia. Mateo 25 fue el último sermón de Jesús público, la última predicación pública de Jesús antes de subir al aposento alto. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Es un tiempo donde necesitamos cultivar aceite, necesitamos crecer en unción. Es un tiempo donde lo sobrenatural se va a manifestar como nunca antes. Es un tiempo donde nuestro cristianismo tiene que ser lleno del aceite del Espíritu Santo. A veces decimos: pobre la iglesia primitiva. No tenían sistemas de sonido, no tenían parlantes, no tenían músicos, no tenían luces, pero tenían una unción del Espíritu Santo que hacía que el reino avance de una manera tremenda. Y hoy nosotros tenemos tantas cosas, pero no podemos reemplazar el aceite, porque yo te voy a mostrar que Jesús, cuando habló de estos tiempos, Él habló de una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia cuyo valor principal es la presencia de Dios. En Mateo 25 Jesús nos habla, está hablando de los últimos tiempos. Déjenme romper un paradigma. Hablar de los últimos tiempos no es hablar de cosas malas que van a pasar. Hablar de los últimos tiempos es hablar también de un avivamiento que está profetizado en la Biblia. Que en medio de la persecución, que en medio de que el enemigo se va a levantar, que en medio de la opresión de Satanás, Dios va a multiplicar a su iglesia, Dios va a despertar a su iglesia, Dios va a traer un avivamiento a su iglesia. En medio de los ataques de Satanás sobre tu vida, Dios va a traer un mover tremendo espiritual. ¿Cuántos creen esto? En medio de la persecución en la iglesia, siempre lo que hizo fue multiplicar. O sea, te lo digo de otra manera, todo lo que Satanás quiere usar para destruirte, Dios lo va a usar para multiplicarte. Todo lo que Satanás trae para frenarte, Dios lo redime. Esos son los últimos tiempos en la Biblia. A veces le tenemos miedo a esta palabra, los últimos tiempos, ¿no? Pero miren, Pedro inauguró los últimos tiempos hace 2000 años en Pentecostés. Cuando cae el Espíritu Santo, Pedro dice: esto es lo que el profeta Joel dijo, que en los últimos tiempos el Espíritu sería derramado sobre toda carne. O sea, hace 2000 años Pedro ya dijo: estamos en los últimos tiempos.
Y Él no dijo los últimos tiempos como cosas malas que van a pasar. Dijo, en los postreros días, en los últimos días, el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarían. Yo en el otro culto les voy a mostrar a Connie cómo Dios la está usando proféticamente. Es algo tremendo lo que estamos viviendo con nuestros hijos. Dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En los últimos tiempos habrá una salvación como nunca antes. Chile, prepárate. Vienen tiempos de salvación, vienen tiempos de derramamiento del Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. Ahora, cuando Jesús habla de esto en Mateo 25, Él habla de un avivamiento. Hoy te quiero hablar del avivamiento que Jesús profetizó. ¿Y cuántos anhelan un avivamiento en este lugar? Todos queremos ver el mover del Espíritu Santo. Roger acaba de venir de estar con nosotros en Buenos Aires y fue de tremenda bendición su pastor. No saben cómo Dios lo ha usado con gloria para impactar nuestras vidas. Así que los felicito por el papá que Dios le dio a esta casa. Ustedes no tienen dimensión de cómo lo usa Dios para impactar nuestras vidas. Y Él está viendo que estamos viviendo un avivamiento. Hay un mover del Espíritu impresionante allá en Buenos Aires, en la iglesia, en el instituto. La gente está prendida a fuego. No sé si lo notó. Media hora antes del culto, ya la gente está, sin que haya empezado la adoración, toda la gente está en el altar, adorando a Dios, clamando por Dios. No están respondiendo a lo que pasa en una plataforma, están respondiendo a un hambre del interior por ver la gloria de Dios manifestada. Y estamos viendo esto. Ahora, lo más tremendo, que el avivamiento no es un deseo de algunos hombres, es una profecía de Jesús para los últimos tiempos. Y hoy te quiero mostrar el último mensaje de Jesús. Lo vamos a repasar rapidísimo, pero profundicen en Mateo 25. En este último libro hablamos mucho de esto también. Jesús habló de los últimos tiempos. Primero puso el escenario. Dijo, se va a multiplicar la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. Va a haber persecución. Dice, va a haber algunas señales. No tengan miedo, no es el fin. Es importante entender esto. Cuando hablamos de los últimos tiempos, no hablamos del fin de nada. Hablamos del comienzo de todo. De hecho, una palabra que le tenemos miedo, y la quiero redimir en el nombre de Jesús, si no tenemos que arrancarla de la Biblia, pero no, la vamos a redimir. Es la palabra apocalipsis. Apocalipsis no significa el fin. Apocalipsis viene de dos palabras, apo y calupsis. Apo significa sin, calupsis velo. O sea, significa sin velo, revelación. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver en los últimos tiempos a Jesús sin velo, con una revelación gloriosa. Ahora, si yo fuera Satanás, yo quisiera que vos pienses que Apocalipsis es algo feo, es el miedo, es el terror. Pero es la revelación. De hecho, no sé si podemos poner Apocalipsis 1:1 para que vos entiendas lo que Jesús está hablando en los últimos tiempos. Son tiempos gloriosos, son tiempos de avivamiento. Recibí esta palabra, mi hermano. Son tiempos donde vas a ver la revelación de Jesús. Vas a ver a Jesús en su gloria, en su belleza, como nunca antes lo vimos. Estamos en las vísperas de este avivamiento. Por eso hay que despertarse. Hay que estar despiertos en el Espíritu. Hay que estar llenos de aceite. ¿Sí? Miren Apocalipsis 1:1. No sé si podemos mandarlo, bueno, no importa, lo leemos acá. Dice, si lo tenés en tu Biblia, dice, así empieza Apocalipsis, dice, la revelación de Jesús, la revelación de Jesucristo. Decí conmigo, la revelación de Jesucristo que el Padre dio. O sea, ¿qué es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que el Padre dio a sus siervos sobre las cosas que deben suceder pronto. O sea, la revelación de Jesucristo que Dios nos da. Los evangelios son Jesús contado por los discípulos. Apocalipsis es Jesús contado por el Padre. ¿Por qué la gente le tiene miedo a Apocalipsis? Eso suena a Satanás, ¿no? O sea, si vamos a tomar un café, ¿no? Y vos tenés la oportunidad de tomarte un café con Mateo, con Marcos, con Lucas o con Juan y que te hablen de Jesús. Estaría bueno, ¿sí o no? O sea, invitar un cafecito ahí a Juan. Juan, vos que estabas en el pecho de Jesús, contame cómo era Jesús. O sea, estaría bueno. Ahora, si vos tenés la oportunidad de tomar un café con el Padre, para que el Padre te cuente cómo era Jesús, realmente, ¿a quién preferís? ¿A los discípulos o al Padre? Apocalipsis es Jesús contado por el Padre.
Por eso Satanás quiere que le tengas miedo. Ahora, claro que es más fácil entender a Jesús contado por los discípulos. Pero si vos lográs profundizar, esta es la revelación de Jesús. Yo espero despertar hambre en vos. De hecho, el versículo 3, si podemos poner, dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, que es Apocalipsis. El único libro de la Biblia, el único libro de la Biblia que dice bienaventurado el que lo lee, el que lo oye, el que lo guarda, es Apocalipsis, el libro que menos leemos, oímos y guardamos. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Porque quiero animarte a redimir el paradigma de los últimos tiempos. Jesús profetizó un gran avivamiento en medio de la persecución. Le contaba al pastor Roger que en Argentina hay un movimiento feminista pro aborto muy fuerte. Tienen un himno, son miles de personas, tienen un himno. Esos cambiaron la letra del himno argentino por un himno feminista. ¿Saben lo que dice el himno? O sea, empieza a hablar de todos los pensamientos de matrimonio igualitario, identidad de género, pro aborto, y termina diciendo esto. El himno argentino termina diciendo: oh, juremos con gloria morir. Y ellos cambiaron y dicen: oh, juremos iglesias quemar. Oh, juremos iglesias quemar. Y son miles de personas diciendo: oh, juremos iglesias quemar. Jesús habló de eso. Y dijo que cuando haya persecución, lejos de detener el reino de Dios se multiplicaría hasta que toda la tierra sea llena de su gloria. Pero tenemos que entender a la batalla que nos enfrentamos. Y acá está el punto: sin unción no podremos pelear esta batalla. Entonces vamos a Mateo 25. Cuando Jesús está hablando de todo esto, llega Mateo 25. Y voy a hacer énfasis en un versículo más adelante, pero empecemos. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos. ¿Cuántos creen que somos el reino en la tierra? Dice: en ese contexto de los últimos tiempos, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salen a recibir al esposo. Sí, aunque yo creo que en algún momento he predicado este versículo, no va a ser hoy, pero características de Jesús sobre la iglesia de los últimos tiempos. Y ustedes, yo no me voy a cansar de profetizar sobre esta casa, son una iglesia clave para esta nación y para las naciones. Dios los ha levantado. Esto va por encima de sus pastores. Dios ha elegido esta casa como un faro en medio de las tinieblas, como una luz profética, donde no solamente las personas y las familias, sino muchas congregaciones e iglesias serán dirigidas proféticamente por lo que pasa en esta casa. Lo que pasa en este lugar es un epicentro. Por eso tenemos que ser responsables. Lo que pasa en este lugar es un epicentro de avivamiento. Lo que pasa en este lugar se va a replicar en muchas iglesias, en muchas naciones y en muchas ciudades para la gloria de Dios. Es como donde empiezan los terremotos, un epicentro. Ahora, este no es un terremoto que va a traer miedo, este es un terremoto que va a remover todo lo que tiene que ser removido, para lo que no tiene esencia divina caiga y lo eterno permanezca. Ustedes son una casa profética. Por eso tienen que alinearse a estas palabras. Dice que en los últimos tiempos la iglesia será como 10 vírgenes que tienen lámparas y salen a recibir al esposo. O sea, 3 características rápido. 1, vírgenes, santidad, personas justificadas por la sangre de Cristo y que viven en santidad, que viven guardándose para el esposo, para Dios, que viven en santidad. Primera característica de Jesús de los últimos tiempos: una iglesia santa. Segunda característica: tienen lámparas. Una iglesia que alumbra en medio de las tinieblas. Una iglesia que no le tiene miedo a la oscuridad. Una iglesia llena del Espíritu Santo que trae luz en medio de la oscuridad. Dice la palabra: tinieblas cubrirán las naciones, oscuridad cubrirá la tierra, mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová y las naciones andarán a tu luz. Es una iglesia con luz. ¿Cuántos son esa iglesia llena de luz para Chile? Lo tercero que dice es que salen a recibir al esposo. Es una iglesia íntima. Es una iglesia que tiene la revelación de Jesús como un Dios apasionado, como un Dios esposo. Hay como 20 versículos en la Biblia que hablan de Dios esposo. Y esto nos habla de la faceta de Dios apasionado. Dios no es un ídolo que venero los domingos. Dios es un papá con quien camino todos los días. Dios es un esposo que quiere tener intimidad conmigo.
¿Sí? Dios, cuando habla de esposo, habla de cercanía. Con la persona que más yo comparto es con mi esposa. Ahora está llegando para el segundo culto. Es con la persona que más comparto. No puedo reunirme con mi esposa una vez a la semana. Imagínense si yo llegaría con mi esposa los domingos delante de todos y le diría: mi amor, te amo, sos hermosa, te quiero. Y ella me mira y me dice: pero yo quiero pasar todos los días con vos, no quiero solo los domingos. Soy tu esposa. Y dice que la iglesia de los últimos tiempos ve a Dios como esposo. Dios dice: no quiero pasar solo los domingos con vos, quiero pasar todos los días en intimidad. Es una iglesia que tiene revelación de Dios esposo. Ahora, vayamos al verso 2. Esta iglesia dice que 5 de estas 10 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 eran sabias y 5 eran necias. Es muy fuerte esta parábola. Hablábamos esta semana con mi amigo Marcos Brunet sobre esta parábola. Él está viniendo a nuestro congreso y me decía: Mariano, ¿vos te diste cuenta en Mateo 25 que Dios dice que la mitad de la iglesia va a ser necia y la mitad de la iglesia va a ser sabia en los últimos tiempos? Dice que la mitad de la iglesia será insensata y la mitad de la iglesia virgen, con lámparas, que ama al Dios, que quiere tener intimidad con Dios, dice que será necia. Por eso hoy te tengo que preguntar: ¿vos estás del lado de los necios o del lado de los sabios? ¿Vos sos prudente o sos insensato? Jesús, este es el último mensaje público de Jesús. Y Jesús dijo: en los últimos tiempos habrá una iglesia sabia y habrá una iglesia necia, la mitad. Yo creo que esta será una casa llena de sabiduría. Pero tenemos que oír la voz de Dios en esta mañana. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? Verso 3. Dice: las insensatas, tomando lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia sabia y la necia? Que la sabia tiene aceite. La sabia es una iglesia llena de aceite. Vos podés tener lámparas, vos podés ser redimido, rescatado, pero ¿cómo está tu aceite? ¿Cómo está tu unción? Voy a hablar del aceite en los próximos minutos. La iglesia necia, acá voy a usar un ejemplo. Este es el aceite del Espíritu, que ahora vamos a ver qué es. Y dice que la iglesia sabia tomó sus lámparas, pero no tomó aceite. Sus lámparas habla de estructuras, habla de activismo, habla de agenda, habla de ministerio. Tenemos que hacer el ministerio, tenemos que hacer que funcione. Dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Ahora, las sabias dice que tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Y me encanta el orden. Dice: más las prudentes tomaron aceite. Primero aceite, después lámparas. Primero presencia de Dios, primero intimidad, después agenda cotidiana. Primero intimidad, después ministerio. Las necias estaban tan ocupadas en el hacer que se olvidaron de cultivar la intimidad con Dios. El aceite en la Biblia nos habla de la presencia del Espíritu Santo ungiendo nuestros corazones. Nos habla de lo que sucede. ¿Cómo viene el aceite? Por tu intimidad. ¿Cómo viene el aceite? El aceite viene por tu vida de devoción con Dios. El aceite viene por tu hambre. ¿Cuántos tienen hambre por la presencia de Dios en esta mañana? El aceite viene por el tiempo que pasás a solas con Dios. El aceite es lo que le da poder a tu lámpara, a tu ministerio. Cuando el aceite opera en una vida, tu corazón está tierno para oír la voz de Dios. El aceite trae sensibilidad espiritual para que en estos tiempos vos puedas escuchar la voz de Dios. El aceite es lo que le da vida a todo, a tu ministerio, a tu familia. Es la presencia de Dios.
Todavía recuerdo cuando mi esposa, estábamos de novios y me preguntó, ¿cuál es tu mayor miedo? Y yo le dije que pase un día. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Me preguntó. Le dije que pase un día y que no sienta la voz de Dios, que no sienta la presencia de Dios. Lámpara sin aceite es religiosidad. Lámpara sin aceite es estar en la iglesia, pero no tener vida espiritual. Lámpara sin aceite, escuchen esto, es idolatría. Podemos hacer de Dios un ídolo cuando no tenemos intimidad con Él. Dice la palabra que Dios no es un ídolo. Dice que los ídolos tienen ojos, mas no ven. Salmo 115. Dice que tienen boca, mas no hablan. Dicen que tienen manos, mas no tocan. Yo te pregunto, ¿cuánto hace que no escuchás la voz de Dios? ¿Cuánto hace que no sentís a Dios tocarte, el toque de Dios? Dios no es un ídolo. Dios toca. Dios habla. Dios te mira. Y cuando Él te mira y te aprueba, ya no necesitas la mirada de nadie más. Porque hay gente buscando la aprobación de otros. Porque tienen un ídolo. Dios tiene ojos y te mira. Te dice, hey, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael, yo te veo. No necesitas que nadie más te apruebe. Pero cuando no hay intimidad, cuando no hay aceite, hay insensibilidad, hay religiosidad. Podemos tener la estructura, podemos tener el aspecto, podemos reunirnos en la iglesia todos los domingos, pero si no hay aceite, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo crece mi aceite? Dice que las prudentes, las sabias, cultivaban aceite. Cuando vos salís de este culto y te vas a tu habitación y le decís, Dios, yo quiero más de ti, Dios pone aceite en tu lámpara. Y cuando vos estás acá en el culto y adorás sinceramente con hambre y te humillás delante de Dios, decís, Señor, no me da vergüenza que todos en este lugar sepan que yo te necesito. No vine a venerar un ídolo, vine a tener un encuentro con el Dios vivo. ¿Qué pasa? Viene aceite. Y cuando te levantás a la mañana decís, buenos días, papito. Este es el día que vos hiciste. No quiero hacer nada que no te vea hacer. Tu intimidad con Dios. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo están tus charlas con Dios? Aceite. ¿Cómo están tus encuentros de amor con Dios? Aceite. Y el aceite es lo que te hace tierno para escuchar la voz de Dios. El aceite te hace sensible. ¿A cuántos les pasó que están acá en la iglesia y tenés uno al lado que está llorando, temblando, y vos estás ahí y decís, ¿por qué yo no siento nada? Porque no tenés aceite. Porque no hay intimidad. Porque no hay una vida de devoción real con Dios como tu prioridad. O sea, es tremendo. Cuando hay aceite, vos sos sensible a su voz, a su presencia y disfrutás. Por eso Jesús dijo, Jesús está profetizando. ¿Saben de qué habla Jesús? Que va a haber un avivamiento en los últimos tiempos y va a ser un avivamiento de profundidad. Hoy hablamos mucho de avivamiento de cantidad, pero acá Jesús dice, de 10, 5 entran. O sea, nosotros tenemos una obsesión con la cantidad. Dios no. Dios de 32,000 en Gedeón, ¿se acuerdan? Deja 300. Dice, yo no quiero 32,000 superficiales, yo prefiero 300 llenos de la gloria de Dios. Dios no quiere tu superficialidad, mi hermano. Por favor, entendeme esto. En los últimos tiempos la superficialidad no alcanza. La superficialidad religiosa no alcanza. Necesitamos intimidad, necesitamos relación, necesitamos aceite. ¿Ves? Sabios, necios. Ahora sigamos leyendo, por favor. Verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice la palabra que va a venir un gran sueño sobre la iglesia en los últimos tiempos. De vuelta, último mensaje público de Jesús. Dice que va a venir un sueño.
que la iglesia va a estar adormecida, que vamos a estar dormidos a lo eterno, dormidos al reino de Dios, preocupados por lo temporal, dormidos a lo eterno. Jesús dijo, aún todas, los que tienen aceite y los que no, se van a dormir. ¿Estás despierto o estás dormido? ¿Estás dormido en la religión o estás despierto a la gloria de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar ahora? ¿Estás despierto o estás dormido? A ver, te hago un ejemplo simple. ¿Cuál sería tu actitud si ahora Jesús de carne y hueso entraría caminando por esa puerta y se parara en este lugar? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Podrías estar distraído? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cómo estarías? ¿Qué harías? A ver, quiero que alguien me dé alguna idea. ¿Qué harías? Caigo de rodillas. De rodillas, corro hacia él. ¿Qué más? Lo abrazaría, me colgaría de él, dice. Saltaría de alegría. O sea, ¿cuántos podrían estar pasivos? O sea, ¿estarías así como estás ahora? Y mi pregunta es, ¿por qué estás así si Jesús está en este lugar? ¿O tenés que ver para creer? Bienaventurados los que creen sin ver. ¿Por qué la iglesia es tan pasiva? Porque estamos dormidos. Pero Jesús dijo, se van a dormir. O sea, yo voy a estar en medio de ellos y van a estar distraídos. Su fe se va a apagar. Tenemos que despertarnos, mi hermano. Y la parábola sigue. Esperen que hay buenas noticias. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Verso 7. Entonces aquellas vírgenes arreglaron sus lámparas. Se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, hubo un despertar. La revelación de que Él está en medio nuestro trae un despertar. La revelación que Él está viniendo en gloria, la verdadera revelación de Jesucristo trae un despertar a la iglesia. Dice que se despertaron todas y arreglaron sus lámparas y fueron a buscar sus lámparas. Fíjense verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, o sea, estas que no tenían intimidad con Dios, le dijeron a los que tenían intimidad, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite, dadnos la presencia de Dios, dadnos intimidad con Dios. O sea, va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta que sin aceite no tenés nada. Por más que tengas todo en este mundo, va a llegar una hora donde te vas a dar cuenta que lo más importante era cultivar el aceite de tu intimidad con Dios. Y estas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad por vosotras mismas. O sea, dijeron, no podemos. Hay un aceite que no se puede transferir. Es tremenda la unción que tiene el pastor Roger. Pero hay un aceite que no se puede dar. Hay un aceite que es personal. Hay un aceite que hay que cultivar. Y dice ahí que hay que comprar. Hay que pagar un precio. No te va a costar mucho, te va a costar todo. Te va a costar tu tiempo, te va a costar tu hambre, te va a costar tu deseo. Verso 10. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, así conmigo, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, ¿podés creer que estas se quedaron afuera? Jesús, su último sermón. Dice, las que estaban preparadas, las sabias, las que invertían tiempo en su intimidad con Dios, entraron con él a las bodas. Dice, mas las otras se quedaron afuera. Dice, después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mi hermano, personas vírgenes
con ministerios, pero sin aceite. Dios les dice, yo no las conozco. Si podemos estar diciendo, Mariano, que una persona que tiene ministerio o está en la iglesia se puede quedar afuera de las bodas, bueno, yo no te lo estoy diciendo, yo te estoy leyendo lo que Jesús predicó en su último mensaje. Dice, las insensatas se quedaron afuera. Y Mateo 22 habla de esto, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice, muchos me dirán, yo profetizaba en tu nombre, yo expulsaba demonios, yo sanaba enfermos. Dios le va a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y quiero llegar a este punto. El avivamiento de los últimos tiempos es un avivamiento de intimidad, es un avivamiento de aceite, es un avivamiento de hambre. Cuando la palabra usa esta palabra conocer, es la palabra ginosco. Significa tener intimidad. Dice, yo no los conocí, no pasamos suficiente tiempo conversando. No pasamos suficiente tiempo a solas, no pasamos suficiente tiempo en intimidad. Tenías lámpara, pero no tenías aceite. Tenías estructura, tenías ministerio, profetizabas, pero no pasabas tiempo conmigo. Tenemos que restaurar la intimidad. El aceite, y cuando el aceite te llena, vos sentís la presencia de Dios, vos escuchás la voz de Dios. Vos sos sensible. Por eso la iglesia de estos tiempos tiene que ser una iglesia que no vive de culto en culto, que vive de gloria en gloria, que vive una cultura, que no ve la hora cuando se acuesta a la noche. Yo no sé si a vos te pasa. Yo me acuesto a la noche y digo, no veo la hora que suena el despertador. Unas horas antes de mis actividades, quiero tener intimidad con Dios esposo, quiero disfrutarlo, quiero conocerlo, y mi lámpara se está llenando de aceite, y es la iglesia llena de aceite la que va a brillar. Son las lámparas con aceite. Una lámpara sin aceite no sirve de nada, y una vida sin la llenura del Espíritu es pura carne. Por eso necesitas clamar, necesitas pagar el precio, necesitas frenar tus actividades. Ayer les contaba a unos hermanos de otro ministerio anoche en Viña del Mar cómo la cruz representa los dos mandamientos, ¿no? Representa amarás al Señor tu Dios, mandamiento vertical, intimidad, pasión por Dios, charlas con Él. Mandamiento horizontal, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Puedo conectarme con el de al lado, pero tengo que conectarme con Dios. Son los dos semejantes, ¿sí? Solo que este es el que te da aceite para que este mandamiento pueda estar lleno del Espíritu y vos puedas transformar personas, ¿ves? Es este ministerio, es tu hambre, y a veces tenemos que detener todo. Agustín sabe, hace 2 meses que no estoy predicando en misión, y yo amo misión. 600 alumnos de tantas naciones. Dios me dijo, Mariano, quiero que vivas un tiempo donde cierres tu boca y abras tus oídos. Quiero que vivas un tiempo, quiero llenar tu tanque de aceite. Y es tremendo lo que estoy viviendo en intimidad con Dios. Por eso hay un llamado en esta mañana, hay un llamado profundo. ¿Cómo está tu aceite? ¿Cuánto anhelás la presencia de Dios? ¿Sos de los sabios o sos de los necios? ¿Cuánta hambre tenés por la presencia de Dios? De vuelta a la iglesia de estos tiempos es una iglesia llena de la presencia de Dios. ¿Por qué en nuestra iglesia la gente media hora antes está en el altar, está clamando? Porque han entendido que sin aceite somos puro ruido. Han entendido que es cuando el aceite de su presencia te llena, que el evangelio tiene sentido, que vos escuchás la voz de Dios. ¿Cuántos están percibiendo la presencia de Dios en este lugar? Él está en este lugar. Es cuando estamos llenos de aceite que nos conectamos, que corremos a Él, que nos encendemos. Por eso en esta mañana yo quiero hacer un llamado y una oración por tu vida y tener un momento, nos quedan 15 minutos, tener un momentito para buscar aceite,
para buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Tener un momento. Vos no tenés que ir de prédica en prédica, vos tenés que ir de gloria en gloria. En esta mañana vos viniste a este lugar, no a escuchar a un hombre decir: Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu aceite. Yo veía eso en esta mañana cuando adorábamos. Dios, como cuando ungía a los profetas con un cuerno de aceite, queriendo llenar tu vida, queriendo nutrir tu vida. Así que ponete de pie, por favor, en tu lugar. Vamos a tener un momentito de oración. Vírgenes, con lámparas, con intimidad con el esposo, pero con aceite, sí. ¿Cuántos han sido perdonados por la sangre del Cordero? Vírgenes. ¿Cuántos tienen hambre por alumbrar en medio de la oscuridad y saben que la iglesia es la respuesta para lo que las naciones necesitan? Lámparas. ¿Cuántos creen que tenemos que estar más cerca del corazón de Dios? ¿Cuántos creen que Él es un esposo? Él es un esposo que quiere intimidad. Él es un esposo que quiere relación. Él es un esposo que quiere conversaciones, quiere mirarte, quiere tocarte. Pero número 4, aceite, virginidad, luz. La mayoría de las iglesias que recorremos llegaron hasta ahí. Entendieron que son salvas y están alumbrando. Pero todavía falta intimidad y falta aceite. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Ahí en tu lugar, cerrá tus ojos. Y si vos crees que Él está en este lugar, comenzá a adorarlo, comenzá a buscarlo en esas palabras, en esos pensamientos, en esos movimientos. Espiritualmente, tu espíritu se empieza a llenar de aceite. ¿Cuánto anhelás la presencia de Dios? Toma unos minutos ahora. Si querés levantar tus manos y decirle: Espíritu Santo, yo quiero tu aceite. Dios está levantando una iglesia que no responde a los hombres, que responde al Espíritu Santo. Puedo ver ahora en mi espíritu al Espíritu Santo descendiendo sobre muchos de los que están en este lugar y llenándote y activándote y ungiéndote y despertando hambre. Cuando la lámpara se llena de aceite, se activa lo profético. Cuando la lámpara se llena de aceite, ilumina más, ves más lejos, ves cosas que no veías y aún puedes decir como aquel hombre: de oídas te había oído, pero ahora te estoy viendo porque hay aceite. Levanta tus manos y abre tu boca y comienza a clamar. Todos clamando por un minuto. Todos clamando por un minuto. Esta es una